La derecha siempre dice lo mismo, lo público no funciona y se gestiona mejor desde lo privado. Cuando mientes, tienes tres opciones: decir que has mentido, seguir con la mentira o convertir la mentira en la verdad. Y esta última es la favorita del Partido Popular. No es verdad que lo público no funcione, no es verdad que lo privado gestione mejor que lo público. Una persona, por el hecho de ser empresario y no funcionario, no gestiona mejor. Gestiona mejor una persona bien formada y aún más si esta persona no vive estresada por sus condiciones de trabajo. Que lo público sea mejor es relativamente fácil. Podemos invertir más dinero, apostar por una mejor formación pública para tener mejores trabajadores, contratar a más gente para facilitar las consultas y que vayan más rápidas, ofrecer mejores condiciones económicas y temporales para que haya más trabajadores en lo público, agilizar el despido de quien incumple sus obligaciones, mejorar las instalaciones y un sinfín más de acciones que se pueden llevar para mejorar lo público. El problema, el gran matiz que hay que hacer al debate, es que para esto hay que querer que lo público sea mejor. Como todo en la vida, que los servicios públicos sean de calidad requiere voluntad. Una voluntad que la derecha no tiene cuando gobierna, ya que baja impuestos, reduce financiación pública mientras aumenta la privada y no contrata personal y una larga lista de etcéteras. Parece que la voluntad de la derecha es cargarse lo público. Durante décadas, la derecha española ha demostrado que prefiere lo privado, donde tiene intereses tanto orgánicos, teniendo la misma formación, como personales, cosa que no tiene lo público. En los últimos años lo estamos viendo aún más claro, con figuras como Juanma Moreno el Moderado o Díaz Ayuso la Libertadora. Parece que la voluntad del Partido Popular es favorecer a los empresarios, cuyo máximo fin no es dar un servicio público, sino ganar dinero. Parece que el PP tiene algún tipo de interés detrás de ello. Y como dijo Maribel Mora de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, si tiene cola de pato, pico de pato, patas de pato y dice cuá cuá, es que es un pato. Hoy, en la Diana, hablamos sobre la sanidad pública en Andalucía. Hoy tenemos una mesa muy interesante con formaciones políticas de la izquierda, de la oposición al gobierno de Juanma Moreno. El Partido Popular, como siempre, ha sido invitado, por lo menos hemos intentado invitarles, y Vox hemos entablado contactos con ellos y nos han dicho que no podía por el día de la grabación, pero que por ellos habrían venido. Han venido, por tanto, representantes del Partido Socialista, por Andalucía y de Adelante Andalucía, que ahora os presentaré. Pero antes quiero decir pues, cuáles van a ser los grandes temas del debate. Soy Samuel Saborido y te presento la base del cual va a ser nuestro programa de hoy de la Diana, así que no te lo pierdas. La Diana, con Samuel Saborido. Podcast producido por La Nueva Andalucía y emitido en YouTube, Spotify y en ebooks. 1. ¿Cuál es la gestión que está llevando a cabo en la Junta de Andalucía el Partido Popular con la sanidad? 2. ¿Qué intereses hay detrás de ellos y cómo podemos mejorarlo? Y 3. La gran olvidada cuando hablamos de sanidad, la salud mental, clave para la sanidad que vamos a analizar cómo se gestiona en Andalucía y en España. Así que no te lo pierdas, empezamos ya el programa. Pero antes tenemos que hacer algo que que seguimos haciendo, ¿no? Desde hace unas semanas, que es cogerle relevo a nuestros compañeros de carne cruda y poner la guillotina para declarar a la República independiente de buen periodismo en podcast. Ese es nuestro objetivo, que vamos a copiárselo también a los compañeros de carne cruda. Así que vamos a poner la guillotina. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. Arrancamos. Bueno, pues ahora vamos con la parte del debate, que es la parte principal del programa, y hoy tenemos una mesa muy progresista, no es precisamente por culpa de este presentador, que ha intentado llamar a todo el mundo, pero es la gente que ha aceptado venir. Por orden de representación en el Parlamento, José Aguilar, del Partido Socialista Andaluz, gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Alejandra Durán, de Por Andalucía, por la parte de Podemos, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y Luis Rodrigo, de Adelante Andalucía, portavoz aquí en Málaga, que ya lo conocéis, gracias por venir. Gracias, como siempre, un placer. Y hoy hablamos sobre la sanidad, como sabéis, y la primera pregunta que os quiero plantear es cómo consideráis que está la gestión de la sanidad en Andalucía en estos últimos 5 años desde que gobierna el Partido Popular y qué se podría estar haciendo mejor. Instauramos en la semana pasada una regla de intentar intervenir en un minuto. Vamos a ver si podemos cumplir la primera intervención en un minuto. Voy a empezar por José. ¿Qué te parece la sanidad en Andalucía? Bueno, mira, yo creo que la sanidad es un ejemplo clarísimo, seguramente el que más aprecian los ciudadanos de la mala gestión del gobierno de Moreno Bonilla. Alejandra y yo lo sufrimos semanas sí, semanas no en el Parlamento. Yo creo que la consejera de Sanidad es la persona
más alejada de la realidad cuando interviene en el Parlamento, porque para ella todo lo están haciendo perfectamente, o eso, o es la persona que miente con más desparpajo que yo he conocido en mi vida, porque, en fin, no tiene ningún empacho, no solamente en faltar a la verdad cuando habla en el Parlamento, sino además nos insulta, nos regaña y, en fin, y además se muestra con los que la criticamos de un tono muy agresivo. Ya te digo, yo creo que basta preguntar a cualquiera de los usuarios de la sanidad pública en Andalucía y te dirán que en los 5 últimos años el deterioro ha sido notable, muy, muy importante. Y eso, a pesar de que cuenta o ha contado con el mayor incremento de fondos posible. Luego, si hay más dinero para la sanidad y la situación es notoriamente peor, es un problema evidente de gestión. Gracias, José. Alejandra, ¿cómo valoras la gestión de la sanidad en Andalucía? Bueno, la gestión de la sanidad en Andalucía no es una cuestión exclusiva de cómo valoramos desde nuestro grupo. Creo que la sociedad andaluza la está valorando y tiene este gobierno el ranking de haber concitado un acuerdo unánime en todos los sectores de la sanidad en criticar la gestión que se está haciendo en materia sanitaria. Además, es que más allá de que ellos alardeen de que es el momento en el que más fondos se están invirtiendo, nada más lejos de la realidad, ¿no? Niegan la mayor, yo sí tengo claro que ellos obedecen a un plan de gestión perfectamente orquestado y estudiado donde la sanidad pública y el blindaje de la misma no es su prioridad, porque cada vez que niegan un problema, que es lo que hacen, negar un problema, retrasan su solución. Y cuando se proponen solucionarlo, lo que estamos viendo es que vuelven a generar otro tipo de problemas. Así que la sanidad, como digo, es una situación bochornosa que a veces se le olvida que salvan o no vidas dependiendo de su gestión. Y esto es lo más importante y aquí es donde deberíamos hablar de blindaje de la sanidad pública andaluza. Luis. Bueno, de acuerdo con lo que están diciendo las compañeras sobre el deterioro que diría que está yendo ahora a zancada, el deterioro de nuestra sanidad pública. Básicamente estamos avanzando hacia la privatización del sistema de sanidad. Esto no es algo nuevo, esto es una receta que ya hace 40 años daban los economistas neoliberales. El PP sabe muy bien lo que está haciendo. Y esto parte al final pues de su estrategia de privatizar un servicio fundamental. Algo que la gente no puede elegir consumir o no consumir. Todo el mundo se pone malo, todo el mundo al final tiene que cuidar de su salud y evidentemente desde el PP y desde los intereses económicos que tienen detrás saben muy bien esto y por tanto están intentando privatizarlo para hacer pues de nuestras propias vidas un negocio. Lo que estamos viendo en estos últimos 5 años es que al final es traumático acudir al SAS, sea para una consulta en una atención primaria, sea para ir al especialista. Es un proceso cada vez más desagradable, con unas esperas más dilatadas, con unas calidades que están a la baja. Y yo creo que eso que responde pues a los intereses de grupos que son enemigos de lo público. A partir del primer minuto, aunque yo lance preguntas y os dé la palabra, podéis interrumpiros, pedir la palabra y tal. Quiero sacar el argumento que siempre saca el Partido Popular a frente de todo, que es que el PSOE estaba antes y el PSOE lo hizo peor y nosotros estamos intentando gestionar. ¿Fue la gestión de la sanidad por parte de la Junta Socialista mejor que ahora? Le voy a preguntar a Luis, aunque debería ir con José L., pero por la regla de empezar por el último. En primer lugar, decir que esto al final a quien deberíamos de escuchar es a los trabajadores de la sanidad, a las mareas blancas. Aún así, nuestra perspectiva es que esta precarización de la sanidad en Andalucía no la empezó el PP la ha acelerado, pero ya con el PSOE empezamos a ver estos primeros problemas de precariedad en los profesionales. Empezamos a ver que, el cierre de centros por vacaciones, el cierre de plantas de hospitales. Entonces, si bien el PP es el que ha acelerado este proceso, sí que pensamos que tiene un trasfondo previo al gobierno del PSOE en la anterior década, ¿no? Alejandra, ¿tú qué opinas? Alejandra. Sí, ¿yo? Sí. Sí.
Bueno, aquí es una evidencia, ¿no? Y la historia está ahí, los hechos están ahí, que el Partido Socialista, tanto en la sanidad como en educación, inició un modelo de gestión también muy concreto encaminado a lo que luego el Partido Popular ha hecho como propio, y no es que haya acelerado, es que es el modelo que quieren implantar para que sea el único modelo de gestión. Ayer escuchábamos al presidente, creo recordar que de Cantabria, que decía que aquí ya solo caben 2 modelos de gestión, y es lo que está haciendo el señor Juan Manuel Moreno Bonilla, o la cola o el copago, que ya no tienen ni la vergüenza ni la decencia de esconderse. Y cuando tú le estás diciendo a la ciudadanía o la cola o el copago, la ciudadanía está optando, gran parte de la gente que medio se lo puede permitir, por ir a la privada, o se sacan un seguro privado, lo que hace la mayoría de los casos por desesperación, porque no le queda otra, ¿no? Y cualquier gobierno decente, y este del Partido Popular está demostrando no serlo, lo que debería garantizar es el acceso universal a la sanidad pública. José, por alusiones. Vamos a ver, por empezar por el principio, es una evidencia que en los últimos años de la gestión socialista, la gestión de la sanidad pública no fue buena. Decir otra cosa sería engañarnos, y yo no estoy aquí para contarle milonga a nadie. Ahora, lo que sí es verdad es que hay que ponerlo en el contexto. Estamos en el contexto 2013-2018, cuando se produce la crisis tan brutal derivada de la crisis sistémica financiera, y por tanto fueron los años de recortes brutales del gobierno de Mariano Rajoy al frente del PP. Hay que tener en cuenta, yo voy a dar un dato simplemente, los actuales presupuestos, los presupuestos ahora de la Junta de Andalucía cuentan con 15.000 millones más de los que se contaban en el 2018. Yo sé que, en fin, que el incremento es notable. 15.000 millones de euros más, teniendo en cuenta que el presupuesto, si no, corrígeme Alejandra, yo creo que son 40 y tantos mil millones los actuales, es decir, que se contaban con 15.000 millones de euros menos. Dicho esto, no fue una buena gestión, pero también, hombre, para los dirigentes socialistas en aquel momento hay que poner y llamar la atención de esto. Yo sí quiero decir algo relacionado con lo que ha planteado Alejandra y también un poco Luis. Lo que estamos viviendo no es algo anecdótico o algo, digamos, casual, ¿no? Sino hay una casualidad en todo esto, y es que hay un modelo del PP de la gestión de la sanidad pública, y es derivar a la sanidad privada. Lo ha dicho bien Alejandra. Yo, de verdad, para las personas que nos están viendo, y a ti también te lo digo, que no estaría mal que lo colgaras en algún momento del programa, dura muy poquito, 20 segundos, la intervención del consejero de salud de Cantabria, donde el hombre lo dice muy claramente. Dice, mira, aquí el sistema no permite recibir tanta demanda, con lo cual aquí hay dos cosas, lo ha dicho bien Alejandra, o colas o copago, y además pone el hombre el ejemplo. Tú vas al aeropuerto con tu tarjeta business, no vas a la cola y pasas directamente, vas con tu tarjeta turista, es decir, con la que tenemos todos los andaluces, y entonces tenemos que esperar cola. Y es que ese, de verdad, es que ese es el sistema que está aplicando el PP también aquí en Andalucía. Y mira, la derivación a la sanidad privada la está haciendo de dos maneras. Por un lado, todos tenemos claro que el acceso a la sanidad es a través de la atención primaria, la sanidad pública. Claro, cuando tú deterioras la sanidad, la atención primaria hasta el extremo que lo está deteriorando el PP, ¿qué hace la gente? Pues se va al seguro privado, porque es que si tú tienes a tu chiquillo malo y o no hay pediatra, o resulta que te dan la cita para el pediatra a 7, 10 días, pues al final ves la necesidad de hacerte un seguro privado para poder atenderlo. Por tanto, primera vía de privatización que está haciendo el PP, deterioro la atención primaria para que la gente se vaya al seguro privado. Segunda vía, pues directamente justifico las listas de espera que yo mismo estoy generando en la sanidad pública, y con eso justifico el hacer derivaciones a la sanidad privada por importe de más de 730 millones de euros. Están en trámites de aprobar un plan de derivación de la atención primaria a la sanidad privada de más de 730 millones de euros en los próximos 4 años, de pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. Claro, así al final te estás cargando la sanidad pública y engordando primero con clientes y luego con fondos la sanidad privada. José, que parece que tiene la escaleta del programa, ha tocado la siguiente pregunta que os iba a hacer, que es
esa idea o esa crítica que hacen los sectores de la izquierda a la gestión del PP, que dice, claro, están deteriorando lo público para decir que lo público no funciona y privatizarlo. José, tú ya has respondido sobre eso. Le voy a preguntar a Alejandra, ¿cree que es así lo que está haciendo el Partido Popular, deteriorar lo público para privatizarlo? Sí, además es una obviedad, ¿no? Como decíamos antes, estamos en un momento donde el mensaje que se le quiere lanzar a la ciudadanía es que esto no funciona o que esto es insostenible, en vez de ser honestos y decir, es que no es mi modelo de gestión, es que no es mi prioridad. La consejera no hay pleno en el que no haga alusión a que es la legislatura que más fondos tiene, que más fondos está recibiendo la sanidad, pero que sanidad desde la pública se le está inyectando a la privada. O sea, las cantidades están ahí y eso no lo vamos a negar, pero no están donde deben de estar. Poníamos antes el ejemplo de que hay una mayoría de gente que se va a la privada o saca un seguro privado, que lo hace en la mayoría de los casos por desesperación, no porque la gente esté con un poder adquisitivo que se lo puedan permitir, por desesperación o porque no les queda otra, ¿no? Como digo, yo creo que aquí lo que debería hacer el gobierno andaluz y lo que debería hacer la consejería más concretamente, lo primero, garantizar la estabilidad de nuestros profesionales y que lleguen los recursos adecuados, porque insisto, porque los hay, existen, dinero hay, lo que falta es voluntad y lo que falta es cambiar el orden de prioridades. Y por eso entendemos que hay que ampliar el acceso a los cuidados, a las curas, que ni siquiera era las curas, ese acceso que parece tan mínimo, ¿no? A una cura esté cubierto. Salud también, hablaremos luego más adelante, también salud es salud mental y es poderse cuidar los dientes, es poder ir al oculista y desde luego para mí el mensaje claro que la ciudadanía tiene que tener presente es que es una cuestión de falta de voluntad, ni siquiera de incapacidad. No son malos gestores, saben muy bien lo que están haciendo y por qué. Me pregunta, Luis, ¿crees que lo que están haciendo es cargárselo público para después poder privatizarlo? Completamente sí. De hecho, quería hacer un matiz sobre lo que estamos hablando porque es cierto que sí, el PP en Andalucía está invirtiendo mucho dinero en sanidad, pero no hay una relación directa entre el gasto en sanidad y la calidad del servicio en sí. Vamos, si no tengo mal el dato, que creo que no, el país que más gasta per cápita en sanidad es Estados Unidos y no encabeza precisamente las listas de los mejores servicios sanitarios y creo que todo el mundo sabe cuál es la situación en Estados Unidos. Una enfermedad grave básicamente te manda la deuda de por vida. Yo creo que el problema al final no es de dinero, sino de estructura, de cómo montamos el sistema de sanidad o en qué dirección se está avanzando. También otro matiz, decir que ya con la gestión del PSOE se invirtió no tanto dinero, pero se invirtió como más de 200 millones en derivadas a las privadas. Y eso también es un problema de estructura. El tema es que invertí en personal público, invertí en que haya un seguimiento de los pacientes, en la medicina preventiva. Al final, a la larga, es mucho más barato que tratar de salir del paso derivando dinero a la privada. O sea, se sabe que las tarifas de la privada son mucho más caras, que la calidad del servicio tampoco es mejor que el de la pública y al final, básicamente lo que se está haciendo eso es, con un gasto mayor, llegar a una calidad peor que acabe derivando en un abandono del sistema. Esto es una teoría propia hacia dónde puede ir esto en el futuro. Empezamos ahora pagando a profesionales de la privada sin realmente sentirlo como ciudadanos, ¿no? Porque lo estamos pagando encubiertamente con nuestros impuestos. El día de mañana no me extrañaría que esto pase a ser un bono que dé la Junta de Andalucía, un cheque en el que te paguen totalmente una consulta privada o parte de la consulta privada. Y más adelante, ese bono, esa ayuda de la Junta, probablemente desaparezca. Y así es como en cuestión de unos años pasamos de tener garantizado, de tener la calma de saber que si te pones malo vas a tener un respaldo del Estado, a estar completamente abandonado. Y depender, pues, quien tenga la suerte del seguro que le dé su empleado
Y quien no tenga esa suerte, que probablemente con la precariedad de los empleos en Andalucía sea una gran mayoría de las andaluzas, pues se verá abandonado a un sistema de beneficencia o tratando de ocultar la enfermedad como pueda. La verdad es que el panorama no pinta demasiado alentador, pero identificándolo y apoyando, pues bueno, la lucha de las mareas, la lucha de marea blanca, todavía podemos pararlo y revertir esta privatización de la sanidad. Ahora parece que es Luis quien tiene la escaleta, pero antes de decir la siguiente pregunta, José le ha dicho, bueno, ha hablado Luis de la gestión de la Junta del PSOE, no sé si quieres decir algo al respecto, por alusiones. No, yo ya lo he comentado al principio. Yo no demonizo, de verdad, yo no demonizo las derivaciones de determinadas. Cuando hay una digamos, una demanda excesiva de lo público, yo no demonizo que se deriven pacientes a la sanidad privada, por ejemplo, para hacer pruebas diagnósticas. No lo demonizo. Ahora, yo lo que sí me opongo a que eso sea una forma sistemática de adelgazar el sistema público. Yo lo he dicho antes, claro, a los pacientes tú no le podemos achacar nada. Si tú estás esperando hacerte una prueba y resulta que estamos en Málaga, en Carlos Haya, en fin, en el regional, pues te dice, no, aquí te voy a dar cita dentro de 3 meses, pero si te vas a tal clínica privada o allí te van a hacer el escáner en 15 días, pues tú encantado de que te manden a la clínica privada a hacerte el escáner. Tú lo que quieres es que te lo hagan. Claro, el problema es cuando tú estás, lo que he dicho antes, estás engordando lo privado por las dos vías. Primero, mandándole clientes en el sentido de decir, oye, lo ha comentado antes Alejandra, ante la desesperación de que yo necesito un tratamiento y no me llevan al especialista. Y es que tardas un año en que te manden al especialista, por ejemplo, al traumatólogo. Alguien que está teniendo, en fin, problemas y que ve que se le puede agravar, pues termina yendo a una consulta privada. Esa es la primera vía de la derivación. La segunda es que encima además le pagamos desde lo público. Por tanto, no demonicemos eso. Yo no lo demonizo, pero hombre, lo que no puede ser es el sistema. Aquí lo prioritario es que los ciudadanos tienen que tener claro qué partidos políticos, qué fuerzas políticas están dispuestas o tienen el compromiso con la defensa de los servicios públicos y qué opciones políticas no están dispuestas en eso. Y cuando vamos a depositar el voto en las elecciones, los ciudadanos tienen que tener muy claro a qué están votando y para qué van a destinar a esas fuerzas políticas ese voto. Y en el caso del Partido Popular, que tiene una mayoría absoluta muy holgada, lo estamos viendo día tras día. Y aquí hay un plan, yo no voy a decir abierto, pero sí encubierto, de privatización de la sanidad pública, clarísimo. La siguiente pregunta que os iba a lanzar, y se la lanzo primero a Luis, porque ha sido el último a intervenir, bueno, el último en la ronda habitual, sobre la solución, ¿no? Que está muy mal, ¿vale? Pero ¿cómo podemos solucionar la sanidad pública en Andalucía? Porque además habéis tocado, no recuerdo si lo habéis tocado todos o no, que invertir más tampoco es la solución, porque no va inversión directamente con la calidad, cosa que a mí me ha sorprendido. Luis, ¿cuál es la solución para la situación de Andalucía? O sea, de la sanidad andaluza. Hombre, yo creo que lo fundamental, el primer paso que hay que dar es contratar a más plantillas y contratar una plantilla con unas condiciones estables, no lo que estamos viendo de contratos de un día para otro, de una semana para otra, de un mes. El seguimiento de los pacientes es fundamental y el que sea el mismo doctor el que pueda hacerlo en atención primaria es importante. La clave para empezar es eso, es recuperar el sistema que ya está establecido desde hace, bueno, décadas, diría. Escuchar a los profesionales al final, porque es fundamental. Los políticos realmente podemos saber más o menos del tema, pero es importante que haya una democracia real dentro de los trabajadores del sistema andaluz de sanidad. Y más allá de eso, pues lo que mencionaba antes, la medicina preventiva, el hecho de que no tratemos nuestro sistema sanitario como algo a lo que acudir cuando ya estamos malos, sino de que realmente haya un seguimiento de la salud de los ciudadanos, que haya un impulso de medidas de prevención, como puede ser el garantizar pues una alimentación correcta, un deporte
incluso un seguimiento social en la sanidad. Hablaremos también de esto social en el bloque de salud mental. El entender que nuestras condiciones sociales también marcan nuestra salud. La mortalidad tiene código postal y se puede ver que hay barrios en los que la tasa de mortalidad es mayor por condiciones económicas y sociales. Por sintetizar un poco todo esto, recuperar en condiciones el sistema que ya tenemos, el sistema base de salud, hacerle caso a los profesionales y hacer énfasis en la medicina preventiva. Alejandra, ¿cómo solucionar el problema de la sanidad y de la salud en Andalucía? Sí, nosotras no queremos una sanidad pública chiquitita, queremos una sanidad pública que sea capaz de atender a toda la ciudadanía en el tiempo que sea necesario. Queremos decir con esto que habría que empezar por reforzar la atención primaria, que es filtro para todo lo demás, es el primer filtro que tiene el paciente para que se le pueda diagnosticar a tiempo y que ahora mismo nos estamos encontrando que yo vivo en una zona rural, yo vivo en el Valle del Lecrín y aquí lo que vemos es que igual tenemos una consulta por consultorio que es materialmente imposible que pueda atender a una población de 9.000 habitantes, hablo de atención primaria, y que en la mayoría de los casos lo que te están facilitando es una cita telefónica con suerte para dentro de 15 días. Así es muy complicado que se pueda diagnosticar enfermedades que puedan ser más graves en un tiempo menor, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental revertir esa situación, garantizar la estabilidad de nuestros profesionales, pero garantizar también la ampliación de los mismos. No solo estabilizar a los que ya están, sino hay que ampliar la dotación tanto de recursos humanos como no humanos en nuestros centros públicos de salud, porque hablamos de consultorios, que digamos que es el nivel más pequeñito, para quien no lo sepa, lo que hay en un pueblo, luego hablamos de centros de salud y luego hablamos de centros más grandes, incluso hospitales de alta resolución. Yo quiero poner también el ejemplo, si habéis seguido la actividad parlamentaria, conoceréis el caso de la Alpujarra, donde estamos hablando de que más de 30.000 personas no tienen acceso a un hospital cercano, está más allá de una hora, el más cercano, que bien está o en Motril o en Almería, y esto desde luego es lo que no nos podemos permitir, ¿no? Si partimos de la base de una atención primaria mermada y de unos accesos y unas infraestructuras mermadas que hace que haya ciudadanos de primera y de segunda, aún dentro del sistema público andaluz, desde luego que hacia aquí deben ir todos los esfuerzos. Como digo, garantizar la estabilidad de nuestros profesionales, ampliar la existencia de los mismos, infraestructuras que estén dotadas para poder hacer el mayor número de pruebas allá donde sea necesario y, por supuesto, como decía antes, ¿no? La importancia también de tener en cuenta que no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda y esto ya sería una cuestión más transversal en la que también habría que tratar el tema de las carreteras e infraestructuras a las que se exponen muchos usuarios y pacientes cuando tienen una urgencia médica. José, la misma pregunta. ¿Cómo solucionar la situación de la sanidad en Andalucía? Yo sí discrepo de algo de lo que se ha dicho aquí. Yo creo que aquí hay un problema de gestión y de inversión. La sanidad, primero con una decisión, como antes decía, de apostar por un servicio público de salud, sin ninguna duda, y luego con más inversión y con una mejor gestión. ¿Por qué digo lo de inversión? Andalucía es la comunidad autónoma, junto con Madrid, que menos invierte. No sé si he tenido algún problema. Se me está cortando esto. Se está cortando un poco, sí. ¿Me escucháis bien? Sí, ahora sí. Entrecortado, pero ahora sí. ¿Vale? Venga, sigo. Que, como os decía, es la comunidad autónoma junto con que menos invierte, y no es casual, Madrid. Es la comunidad que menos invierte en salud por habitante. Esto es un problema de inversión, claramente. Es decir, si el País Vasco es la que más invierte por habitante y tiene una salud ejemplar, que ya quisiéramos en Andalucía, por ejemplo, es evidente que hay una decisión política de inversión. Pero esto es lo que antes decíamos del sistema. Claro, aquí el PP tiene más interés y la consejera de Economía en decir que hemos dejado de ser
un infierno fiscal, de que aquí se están haciendo rebajas fiscales, de que estamos en el ranking de las comunidades fiscalmente más competitivas. ¿Esto qué significa? Pues significa que se ha hecho desde el gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla al 0,5% de la población, es decir, quitando los impuestos a los que más tienen, a los más ricos de Andalucía, que luego se paga en el deterioro de la sanidad, invirtiendo menos en la sanidad pública. Por tanto, es una decisión de la inversión y luego también de gestión. Aquí tenemos en manos de alguien, a mi juicio, que es una persona que está incapacitada para llevar la gestión de algo tan complicado como es la sanidad pública de Andalucía. Y lo digo abiertamente, yo creo que la consejera de Sanidad, la consejera de Salud de Andalucía, es una persona a la que el cargo le ha sobrepasado. Sinceramente, no creo que tenga la capacidad para llevar la gestión del Servicio Andaluz de Salud. Y al menos en lo que nosotros conocemos, que es pleno a pleno y comisión a comisión, lo vamos viendo y los problemas que se le van multiplicando. Ella no para decir que el problema de Andalucía es siempre le echa la culpa, por supuesto, al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez, que es un problema de que no hay médicos y, por tanto, no puede aumentar la plantilla. Y luego resulta que la bolsa de trabajo de sanitarios pues la tiene cerrada desde el 2021. ¿En qué quedamos? ¿Hay un problema de sanitario? Pues si hay un problema de sanitario, abre la bolsa de trabajo y no la deje cerrada, ¿no? En fin, aquí ya os digo, inversión, o sea, decisión y apuesta por lo público, inversión que se puede invertir más y luego una mejor gestión de los recursos que tiene. El segundo gran tema, no hablo de la salud mental, hablo de la privatización, ¿no? En torno a la sanidad, es eso, la privatización. Y no os hablo solo de algo que ha dicho José, que nos demoniza, que ahora os preguntaré, lo de que se lleven a personas en lista de espera a la privada, sino también de una noticia que he leído yo esta mañana, que es que un fondo de inversión se hace con el Servicio Público de Transporte de Emergencia de Sanitas en Granada. Información del diario.es, que más me parece que Alejandra era de Granada. Quiero preguntaros también ¿cómo valoráis esta privatización de la sanidad? Voy a empezar por José, que ha sido el último en intervenir. No, yo ya lo he dicho antes, que esto responde a un modelo, el modelo PP de sanidad. Si es que además ya no se oculta, ¿no? Copaula. Es decir, que es que en sitios donde, creo yo, es mucho más sensible, como en Andalucía, ellos intentan disimular, no se privatiza nada. El propio Sanz, a los que decíamos que destinarse 734 millones de euros de sanidad privada es una privatización, pues decíamos que éramos unos indocumentados los que afirmábamos esto. Eso, en fin, es evidente que responde al plan de PP de privatización. Y en cuanto al transporte, el otro día me comentaba un compañero de Almería que, por ejemplo, y lo ha comentado, donde vivas, como tienen estos sistemas, que según donde vivas, pues la ambulancia que te va a atender es una ambulancia mejor dotada o peor dotada. Porque como han privatizado una parte además con peores contratos, han privatizado una parte de este servicio de transporte, pues resulta que las ambulancias que ponen al servicio de esas empresas privadas son de muy menor calidad que otras que atienden en otras zonas. Entonces, esto es lo que no podemos permitir y lo que tenemos que denunciar y seguiremos denunciándolo pleno a pleno en el Parlamento y también en todos los medios de comunicación como este donde no sea posible. Alejandra. Sí, eso que comentaban, ¿no? De la noticia que ha salido hoy que afecta a Granada, pero volvemos a lo mismo. Es un modelo de gestión que se ha ido implementando en muchos puntos andaluces. De hecho, yo recuerdo, como sé que todos sois de la provincia de Málaga, yo recuerdo hace unos meses que estuvimos reunidos en Ronda, precisamente con el colectivo de los conductores de ambulancia, que nos planteaban la situación de precariedad en la que se encontraba, ya no sus condiciones laborales, que también sí nos hacían referencia a la situación precaria que se encontraban las ambulancias que tenían que usar para las emergencias, ¿no? Volvemos a lo mismo, es externalizar servicios que deberían ser 100% públicos. Como decimos, lo estamos viendo en sanidad y también lo estamos viendo en educación, servicios que son esenciales, que ni siquiera habría que plantearse que se pudiesen gestionar de cualquier otra manera y que, sin embargo, se externalizan para que prime, por un lado,
no en la mayoría de los casos el derecho del usuario, en este caso del paciente y del trabajador o trabajadora, sino que primen intereses donde hay una parte que se tiene que llevar beneficio. Así que no estamos de acuerdo con este modelo y eso hay que decirlo. Luis. Bueno, con las privatizaciones de lo público está claro que el problema es de raíz. Tú cuando montas una empresa, ¿para qué la montas? Para ganar dinero. Es el objetivo por el que existen las empresas. Nadie monta una empresa por pasar el rato. En cambio, cuando hay un servicio público, el objetivo del servicio público no es generar dinero, es generar un bienestar en la sociedad. Entonces, cuando vemos, pues eso, que se privatiza, pues tenemos, por ejemplo, el caso en Cádiz, ¿no? Con los hospitales Pascual, si mal no recuerdo, o en este caso en Granada con las ambulancias. En el momento en el que lo privatiza, el objetivo de ese servicio ya no es proveer un servicio de calidad para los ciudadanos y para la gente que vaya a necesitar ese servicio. El objetivo que tiene es generar beneficios. ¿Y qué es lo que trae esto de la mano? Trae más precariedad para los trabajadores, trae recortar todos los gastos posibles y de la mano de recortar gastos viene bajar la calidad. Bajar la calidad hasta el mínimo que permita pues, mantener esa privatización y sacar el máximo de beneficio para este fondo de inversión. De hecho, es bastante preocupante, pues eso, cómo los fondos de inversión, pues en su mayoría extranjeros, están metiendo las manos en nuestro sistema público. Esto, al final, lo que hace es acrecentar más la situación de extractivismo que vivimos en Andalucía, que el poquito valor que podemos sacar en la comunidad más poblada del Estado español se nos va afuera, a expuertas. Y lo más preocupante también, que esto es otra manera más de desviar el dinero que tiene el común de los mortales, el dinero de la gente corriente, a través de impuestos hacia los grandes fondos de inversión, hacia las grandes fortunas. Es básicamente un atraco encubierto. Y vamos a entrar a la parte final del programa, la parte quizá que menos se hable, que deberíamos hablar más, sobre todo en esta semana, que es el tema de la salud mental, la gestión que se hace, cómo debería ser la gestión en lo público y en definitiva, cómo podemos reforzar la salud mental en los servicios públicos y en nuestro caso en los servicios públicos de Andalucía. Voy a empezar por Luis. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, en la campaña de las municipales en Málaga, uno de los puntos que llevaban en el programa era atención psicológica gratuita para todos los jóvenes de la ciudad. Y de hecho me hicieron un matiz cuando me reuní con Marea Blanca de Málaga, diciendo que quizás ni siquiera eso sea suficiente. Creemos que hace falta equipar los centros sanitarios con equipos de salud mental y que no sea simplemente una atención psicológica, sino integrarlo con el trabajo social. Gran parte de los problemas de salud mental que tenemos es por las circunstancias económicas, por las circunstancias materiales. La ansiedad, el estrés, la depresión vienen en su mayoría por la falta de oportunidades, por la presión a la que nos someten los trabajos precarios. Entonces, por una solución que le vemos clara es eso, es equipar los centros de salud con equipos de salud mental, con unos tiempos de espera razonables, no los 3-6 meses que dan para los casos menos urgentes, que aún no siendo urgentes, son importantes porque en muchos casos puede significar la diferencia entre que una persona se quite la vida o no. Vamos, los datos están ahí. La principal causa de muerte entre los jóvenes es precisamente esa. Y también quería hacer un poquito de hincapié en los casos más graves de salud mental, para las personas neurodivergentes, para las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental que a priori les complique el estar, el poder vivir en sociedad. Ahí hace falta incrementar también los recursos. Cuando me reuní con Marea Blanca, precisamente me contaban de que están saturados en lo que vienen siendo las plantas de los hospitales para ingresar a este tipo de pacientes y que realmente no hay alternativas suficientes para que una vez que ya se ha iniciado el tratamiento y esa persona va mejor, pues esa persona pueda acceder a un trabajo o a una vivienda y no tenga que, si no lo necesita, no tenga que seguir en esa planta de hospital, que pueda ir poco a poco insertándose en la sociedad.
Entonces, pues por esos dos lados, aumentar los recursos para los casos más graves, darles unas alternativas de inserción social y equipar los centros de salud con equipos de salud mental, fundamental. Alejandra. Sí, bueno, precisamente, ¿no? Esta semana se celebraba el Día Internacional de la Salud Mental, donde dice claramente que la salud mental es un derecho humano fundamental y desde luego en Andalucía no se está garantizando este derecho humano fundamental. Nosotras esta semana precisamente hemos presentado iniciativas, hemos presentado mociones en aquellos ayuntamientos donde tenemos representación porque creemos que es fundamental que todas las administraciones y todas las instituciones vayan de la mano para un tema que, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud lo lleva anunciando durante años, pero ya podemos decir que se ha convertido en una pandemia silenciosa en muchos casos. Y en una pandemia silenciosa lo apuntaba el compañero, ¿no? Aquí hay numerosos factores y hay que incidir en cada uno de ellos y no se está haciendo. Primero, yo diferenciaría, ¿no?, lo que son las enfermedades mentales con claros condicionantes sociales y económicos y las enfermedades mentales netamente neurofisiológicas o neurológicas, ¿no? Cuando hablamos del primer caso, vemos también una falta de responsabilidad por parte del Gobierno, de la Junta de Andalucía, en paliar esas situaciones socioeconómicas que hacen abocar a mucha gente a la desesperanza. Hablamos de que, bueno, en Andalucía tenemos los veintitantos, si no recuerdo más, creo que son los 23 municipios más pobres de toda España. Si vamos provincia por provincia, nos encontramos con una tasa de pobreza infantil brutal que está condenando a que el niño que nace en una familia pobre o humilde sea un adulto pobre y humilde. Ante eso, ¿qué medidas se están aplicando, ¿no? Luego vemos todo tipo de abusos, vemos violencia machista, vemos bullying, vemos acoso escolar, vemos xenofobia, vemos homofobia. Todo esto, como digo, son factores sociales que agudizan la desesperanza de muchísimas personas que finalmente se ven abocadas por una falta de prevención, por una falta de recursos a acabar con una ansiedad, con una depresión, que en el caso de los jóvenes ya hemos visto también el lamentable dato, que debería ser el dato de la vergüenza en Andalucía, que sea la primera causa de muerte no natural entre nuestros jóvenes el suicidio, ¿no? A partir de aquí, están los factores netamente, como digo, mentales para los que hay que poner recursos. Es que yo vuelvo a lo mismo. Estamos muy por debajo en el número de psicólogos y en el número de psiquiatras, tanto de Europa como de España, que menos que asemejarnos a la media española, que desde nuestro grupo ya entendemos que es baja, pero que menos que asemejarnos a la media española, ¿no? Y aquí es donde se hace también mucho negocio, lamentablemente, porque ya sabemos también, y con esto pongo en valor también el trabajo que realizan los psicólogos y psiquiatras de la sanidad privada, donde les llega gente, como digo, en unas situaciones muy, muy extremas. Pero una consulta está entre los 60 y 90 euros. ¿Qué familia humilde, qué familia trabajadora poder asumir ese coste, ¿no? Así que lo primero sería prevenir en los factores socioeconómicos. Lo segundo sería prevenir también en esos filtros que tiene la sociedad pública andaluza para determinar en qué situación se encuentra cada persona para que pueda ser tratada por un especialista de manera urgente, sin que tenga que esperar, y desde luego no limitarnos únicamente a medicalizar, que es lo que se está haciendo. Y lo tercero, pues hablamos de las infraestructuras, ya lo apuntaba también el compañero de adelante. Hay que garantizar las unidades específicas con tratamientos específicos. Faltan unidades, lo decíamos también el otro día de nuestro grupo, de trastornos de conducta alimentaria, por poner un ejemplo, pero es que faltan muchísimas unidades específicas. José. Perdona, una punta a lo que estaba diciendo Alejandra, que me parece muy interesante, lo de medicalizar. Es cierto que también es preocupante que, bueno, el Estado español, y me imagino que los datos en Andalucía serán iguales, somos de los países que más tratan los trastornos mentales con medicación, simplemente.
Y esto está claro que es algo que no soluciona nada, que no lleva soluciones a la larga, sino simplemente, es un parche en la rueda. Poco más a lo que añadir los compañeros. Mira, yo al hablar de salud mental, yo creo que tenemos que primero poner el foco en la necesidad de la atención de la salud mental, quitar un poco ese velo que había de intento de ocultar a aquellas personas que de alguna manera necesitan algún tipo de tratamiento, ayuda relacionada con la salud mental. En esto creo que, sinceramente, el haber pasado por la pandemia ha puesto el foco en esa necesidad de apoyo y de ayuda a muchas personas, pues, en fin, que tienen problemas de ansiedad, de depresión, un amplio espectro, no en los que sería necesaria esta ayuda. Y sí quiero decir que si hay algún tratamiento o algún diagnóstico en los que se pone muy de manifiesto que el que tiene dinero puede ser atendido y el que no tiene que esperar largas colas, es precisamente en la salud mental. Desgraciadamente es así, porque desde la salud pública o desde el gobierno de la Junta no se ha puesto ni se está poniendo la debida atención en esto. Cuando tú tienes un problema de ansiedad y te dicen que la cita te la van a dar para dentro de, que os digo yo, 2 meses, que voy a aguantar 2 meses, pero luego si tengo posibilidades económicas me voy a una consulta privada a que un psicólogo o psiquiatra pues empiece a dar un tratamiento y me ayude a salir de esta situación. El que no, pues vete tú a saber en qué se convierte esa situación de ansiedad durante los 2 largos meses de espera. Y lo que estáis diciendo, pues nos encontramos y sobre todo en gente joven que, en fin, no quiero ni pensarlo, bueno, pues que terminan yendo a situaciones dramáticas precisamente por esa falta de atención más o menos inmediata. Es necesaria una apuesta. Mira, el Gobierno de España, y con esto doy un dato y con este termino, el Gobierno de España destinó a la Junta de Andalucía para el periodo 22-23 11,5 millones de euros para la mejora en salud mental. Una ayuda extraordinaria en un programa específico que aprobó el Gobierno de España para temas de salud mental y que fue muy, muy comentado. De esto, la Junta de Andalucía, en todo el periodo 2019 a 2023, solo ha gastado 2,7 millones de euros específicos en temas de salud mental. Esto es lo que es inaceptable. Habiendo recibido o teniendo a su disposición 11,5 millones de euros para 2 años, en 4 años nada más que, incluidos estos 2, nada más que ha gastado 2,7 millones de euros. En fin, es necesario apostar y lo que antes decíamos, recursos y gestión, porque cuando tienes los recursos y no va, es un problema de gestión. Y ahora os quiero plantear qué tiene que hacer o qué va a hacer el Gobierno de España en función a la salud mental, porque, bueno, 2 de los aquí presentes, sus formaciones se están negociando un gobierno en coalición y me gustaría saber cuál va a ser y cuál cree o cuál cree que debería ser, en el caso de Luis, el plan del Gobierno de España en torno a la salud mental y en definitiva, cuál va a ser la acción del Gobierno, porque esto es algo que tiene que tener un marco. Le pregunto a José primero, ¿cuál va a ser la gestión del Gobierno de España en este sentido? Yo lo acabo de comentar. Yo, al fin, además, Pedro Sánchez ha hecho declaraciones públicas y el compromiso público para la mejora de la salud mental por parte del Gobierno de España y del Gobierno de coalición ha sido muy evidente. Yo creo que el Gobierno que se forme, que espero que se forme y estoy convencido que se va a conformar en las próximas semanas, va a seguir apostando claramente por la salud mental. Finalmente, las competencias en el Estado autonómico que tenemos están donde están y están en las comunidades autónomas, pero sí es verdad que el Gobierno de España puede impulsar con partidas específicas, partidas presupuestarias me refiero específicas, y con programas de mejora de la salud mental, puede dotar y mejorar esta situación. Se ha hecho en esta legislatura anterior, estoy convencido que va a ser y seguirá siendo un compromiso esencial del próximo Gobierno de coalición, del próximo Gobierno progresista. Alejandra, no sé la postura que tenéis los 17 partidos de Sumar respecto de esto. Bueno, para nosotros y nosotras es una prioridad. De hecho, recordaréis que fue desde nuestro grupo donde se estableció como prioridad y la creación de una ley de salud mental específica
porque, como ya hemos mencionado aquí, ¿no? A raíz de la pandemia vemos cómo se ha ido agudizando. Esperamos que se cierre un gobierno, como decimos, donde podamos estar incidiendo en este aspecto que para nosotros y nosotras es importantísimo, y cuando digo importantísimo es condición para que se configure un acuerdo que vaya a alargarse en la legislatura, ¿no? Y es condición también, hoy precisamente conocíamos en prensa, voy a poner el ejemplo de Granada porque es el que más cercano tengo y el que más controlo, ¿no? Las competencias son de la Junta de Andalucía, pero el gobierno de España, el gobierno de coalición actual, ha hecho un esfuerzo sin precedentes porque tan solo en la provincia de Granada para salud mental se van a recibir, perdonad que no me sé de memoria la cantidad, para salud mental vamos a recibir, bueno, es que lo tenemos desglosado, pero 541.000 euros de fondo extraordinario. 541.000 solo para una provincia, $500.000 de euros, partiendo de la base de que no es competencia del gobierno estatal, pero entendiendo la dificultad, entendiendo el abandono que está realizando la Junta de Andalucía en este sentido, la apuesta es firme y va a seguir siéndolo porque estoy convencida de que va a haber gobierno progresista. Antes de darle la palabra a Luis, una pregunta, Alejandra. Sin un plan por la salud mental, acabas de decir que Sumar no apoyaría en la legislatura de Pedro Sánchez. No he dicho eso exactamente. He dicho que es condición sine qua non en nuestra hoja de ruta para el gobierno que se configure que la salud mental sea una prioridad. Si lo que me estás preguntando es por las líneas rojas, no te las voy a contar. De todas formas, quiero decir que estoy convencido que no será ese el problema, porque ahí sí hay una unidad de acción muy clara. Ya te digo que el gobierno de coalición es el primero que ha presentado un plan de acción específico de salud mental a raíz del COVID. Es verdad que la crisis de la COVID puso de manifiesto la necesidad de la atención en salud mental. Eso es cierto, pero quien puso ese plan sobre la mesa ha sido el gobierno de coalición. Ya te digo, 22-24, 21-24 el plan de acción. Y como ha dicho Alejandra, con dotaciones desglosadas, 11,5 millones de euros estaba dotado este plan de acción sin ser competencia del gobierno de España. Perdona, Luis, que te he interrumpido. Luis, no había empezado. Precisamente me gusta que maticéis eso. No es competencia del gobierno central y, de hecho, si queremos avanzar hacia un estado de la autonomía más acorde a lo que prometía y hacia una mayor descentralización, debe seguir siendo así. Debe seguir siendo competencia de Andalucía. La parte que le toca al gobierno central, al final, yo pienso que por un lado es dotar de presupuesto, sobre todo en una nación infrafinanciada como es Andalucía, con una deuda histórica. Lo que es responsabilidad del gobierno central es dotar de un presupuesto específico para esto. Lo que nos queda a nosotras aquí en Andalucía es esperar un gobierno en la Junta que lo gestione adecuadamente. Y otra cosa que efectivamente puede hacer el gobierno central es aliviar el contexto económico, el contexto social de los andaluzas. Lo hemos estado diciendo, gran parte de estos problemas de salud mental vienen no por condiciones neurológicas, sino por las condiciones de vida de la gente. Y sobre todo fundamental cuando se elaboran este tipo de planes, cuando intentamos ampliar el sistema de salud, los políticos servimos para hablar, para planear, para estar en el Parlamento, para estar en el Congreso. Quien realmente sabe cómo hay que hacer esto son los profesionales del SAS en este caso. A lo que quiero llegar con esto es de que es fundamental que escuchemos la opinión de los profesionales, a la gente que lleva toda la vida trabajando en el Servicio Andaluz de Salud, y que elaboren un plan acorde a estas partidas presupuestarias, pero un plan que se adapte al sistema que ya tenemos. Lo dicho, la democracia interna dentro de los trabajadores de lo público es algo también muy importante. Si no, al final va a ser también tirar dinero por el desagüe. Tenemos que actuar, tienen que actuar acorde a un plan conjunto y decidido por los trabajadores. Pues no sé si quiere decir sí, Alejandra.
Sí, por responder un poco a lo que decía el compañero Luis, cuando hablaban de la importancia, ¿no?, de esos factores sociales en los que el Gobierno de España sí que tiene competencia, quiero recordar que nada tiene que ver cómo se ha gestionado esta crisis desde el Gobierno de coalición de PSOE e Unidas Podemos. Nada tiene que ver con cómo gestionó la crisis el Partido Popular cuando Mariano Rajoy estaba en el Gobierno y hubo una crisis económica también sin precedentes. Aquí lo primero por lo que se ha optado es por un blindaje, creando 3 escudos sociales de la clase trabajadora, fundamentalmente. Y ahí sí te doy un adelanto, que igual ya lo has visto en prensa, una de nuestras líneas rojas, si es que el salario mínimo interprofesional pasa a ser de 1.500 euros. Entendemos que es un salario digno que permite, tal y como está la vida, que haya condiciones de vida dignas, ¿no?, que es de lo que se trata. A partir de ahí, por supuesto, que queda mucho recorrido de mejora y queda mucho por hacer. No sé si Luis quiere decirle algo. Nada, que bien, hay que seguir en esa línea, realmente. Básicamente, en el contexto en el que estamos, en el que cada vez cuesta más vivir, cada vez los derechos laborales brillan por su ausencia, porque al final las grandes empresas acaban encontrándole la trampa a todo. Adelante con ello, hay que seguir achuchando en esa dirección, aumentando el salario mínimo, quizá planteando más adelanto a una reforma laboral y tal. Y nada, a seguir ahí adelante. Tenía que soltar lo de la reforma laboral. Yo no sé si José les quiere decir algo antes de irnos, porque por mí ya hemos terminado. No, nada. Yo, en fin, yo lo que le digo a la gente es que siga confiando. Que este país ha dado un salto, creo yo, importante en derechos laborales, en atención a la clase trabajadora con este gobierno de coalición. Estoy convencido que se va a reeditar este gobierno de coalición, porque si algo dejó muy clara a la gente el 23 de julio es que lo que no quiere es un gobierno de la derecha con la ultraderecha en España. Y que será complicado, será difícil, tendremos una legislatura difícil, pero vamos, si fuera fácil lo habría conseguido Feijóo. Como no es fácil, pues aquí estamos la gente de izquierda para sacar las cosas difíciles. Y en el tema de la salud mental, estoy convencido de que seguirá apostando este gobierno de coalición por mejorar la atención a la salud mental. Y en el tema de los derechos de los trabajadores, sin ninguna duda, no sé si con una reforma con un cambio en la reforma laboral, que ya hemos tenido un cambio importante en esta legislatura pasada, pero seguro que seguiremos avanzando en los derechos de los trabajadores. Y en cuanto al salario mínimo, ya habéis visto, el presidente de Gobierno en funciones ha anunciado que uno de sus compromisos será que la reforma del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que el salario mínimo sea, como mínimo, el 60% del salario medio en España. Es decir, que haya ahí una garantía de que efectivamente sigue creciendo el salario mínimo interprofesional como lo ha hecho hasta ahora. No sé yo si formaciones liberales como Junts per Catalunya y el PNV apoyarán eso. Bueno, habrá que buscar luego las mayorías. Esto está claro que vamos a tener una legislatura en el que vamos a tener que seguir buscando las mayorías para sacar. Pero fíjate, nadie pensaría que, por ejemplo, el PNV apoyaría medidas de este tipo y al final también ha terminado apoyando medidas de este tipo, ¿no? Porque es que las alternativas son tan de derecha, tan a la derecha, que hasta, en fin, el PNV tiene posiciones progresistas en este punto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo programa de la Diana, que yo os puedo anunciar los que es. El 20 de octubre, si los que estamos gestionando no deja de funcionar, hablaremos sobre el fin de ETA, el monotema de los últimos años, pero desde un punto de vista distinto. Queremos darle un punto de vista joven y un punto de vista apostando por la reconciliación, básicamente. Nos vemos el 20 de octubre y el 23, eso sí que os lo adelanto, hablaremos sobre las elecciones en Argentina, así que tenemos programas bastante cercas. Muchas gracias a Luis, José y a Alejandra por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta luego.